Buen día para todos. Muchas gracias a los que nos están acompañando de acá. Muchas gracias también a los que se están sumando por streaming. Eh, la idea ya llegando a mitad de este año 2024 es hacer un balance de cómo está la economía hoy y cómo nos estemos empezando a imaginar el 2025, ¿no? Empieza a ser un momento un poco complejo porque estamos en el medio de la transición electoral y el 2025 para la economía uruguaya también depende del resultado electoral y de las prioridades que tenga el próximo gobierno y de la agenda. Vamos a tratar de hacer un ping-pong entre lo que son, como estamos viendo, los determinantes para la economía uruguaya, los determinantes internacionales, cómo está el escenario, cómo están las condiciones locales, cómo está la coyuntura de muy corto plazo y también cómo vemos las condiciones generales para el año que viene, cómo vemos las restricciones y cómo vemos algunas variables clave, cuál es el margen de maniobra, sobre todo, por ejemplo, en términos de crecimiento, en términos de competitividad y en términos fiscales. También algunas discusiones o algunos temas que están en la agenda de algunos precandidatos para tratar de entender dónde están justamente los márgenes de maniobra y las posibilidades de acción, por ejemplo, en materia de atraso cambiario o en materia de inflación, que son algunas cosas que están arriba de la mesa en la campaña. ¿Tá? Va a empezar Nicolás hablando sobre el escenario internacional, sobre las tasas de interés, la situación de la inflación. Hoy es un día bastante particular para hablar de estos temas, porque ahora en media hora más o menos sale el dato de inflación de Estados Unidos, y eso también puede estar condicionando un poco las perspectivas de tasas de interés. También es un día particular para la economía argentina, porque se está votando la ley de bases, y eso también puede alterar bastante el panorama político, así que Nicolás va a estar hablando de estas cosas y tratando de dejarnos trazado un poco cómo está el panorama internacional rumbo al 2025 y después yo voy a hablar de la economía uruguaya. ¿Tá? Así que Nico, te paso. Bueno, buenos días. Quizá para arrancar un poco y obviamente teniendo en cuenta esto que comentaba Alfonso de que es un día particular, los tres principales temas que hemos identificado en el escenario externo, sobre todo en el margen, ¿no? y pensando un poco en lo que habíamos conversado hace 3 meses. En primer lugar, luego de un primer trimestre quizá flojo en materia de datos de inflación, los datos no solo venían acelerándose, los datos mensuales de inflación, sino que estaban en niveles que no eran consistentes con el nivel objetivo de la Fed. El mercado había ya con más firmeza adoptado una postura de tasas altas por más tiempo. Los últimos datos parecen mostrar, obviamente eso es condicional a lo que termina ocurriendo hoy, pero los datos parecen afirmar un escenario de reducciones de entre 25 y 50 puntos hacia fines de año. Por otro lado, en Brasil, los datos de crecimiento, Brasil, de forma quizás similar a Uruguay, pero en los últimos 10 años viene arrastrando problemas de crecimiento, y en el último año quizá la perspectiva de que Brasil logre crecer al 2% se ha firmado, pero es cierto también que eso ha ocurrido en un contexto de mayor fragilidad fiscal. No es solamente un tema de las inundaciones, también es, como vamos a ver, es un tema de revisión de metas fiscales. Y por último, en Argentina, si recuerdan, en marzo, el mensaje clave había sido la apreciación cambiaria ocurrió bastante antes que lo que habíamos mapeado 6 meses atrás. Eso permitió e iba a permitir que la brecha de precios se cerrara más rápido y la fuga de consumo que habíamos experimentado el año pasado, este año se cerrase. En el margen, lo que estamos viendo es una mayor incertidumbre política. Como todos saben, hoy se comienza a votar en el Senado la ley un poco diluida, la ley bases con reformas económicas, pero este escenario de mayor incertidumbre política y en parte trasladado a lo económico, como vamos a ver por temas de crecimiento, por temas de la calidad del ajuste,
ha hecho que la brecha entre el dólar oficial y los dólares paralelos haya pegado un leve salto, haya subido un escalón, obviamente no a los niveles del año pasado, pero sí en el margen uno podría decir, bueno, parecería ser que el resto del año vamos a convivir con un poco más de incertidumbre y con momentos en donde la brecha puede transitoriamente incentivar o desincentivar el turismo acá e incentivarlo allá. Entonces, arrancando con el mundo más financiero y más de Estados Unidos, como les comentaba, la novedad, lo que están viendo acá es la tasa mensual de inflación, y lo que les comentaba es que después de un cierre de 2023 en donde el mercado se había adelantado quizá un poco y ya preciaba 4 o 5 reducciones de tasa para 2024, el primer trimestre fue malo. Y como les decía, no solamente fue malo porque la tasa de inflación mensual se aceleró, sino porque las tasas de 0,4 en realidad en términos anuales equivalen a una inflación de 5 o 6%, muy por encima del nivel objetivo de la Fed, que es de 2%. Y en abril, resta ver el dato de mayo, la expectativa es que sea 0,1, 0,2, pero en abril tuvimos por primera vez en 2024 un dato más alineado, o por lo menos una primera señal de desinflación, si bien es cierto de todas formas que una inflación de 0,3 mensual en términos anuales es una inflación de casi 4% y todavía sigue por encima de los objetivos de la Fed. Por otra parte, también es cierto que a pesar de estos datos de inflación no tan buenos en los últimos meses, las expectativas de inflación se han mantenido ancladas. Como ven en el gráfico de... Yo te dije que esto no iba a funcionar. Como ven en el gráfico... Acá, excelente. Como ven en el gráfico de la derecha, en realidad estos datos de inflación flojos durante el primer trimestre del año no se materializaron en mayores expectativas de inflación a 2025 y eso en cierta medida le da cierto margen a la Fed para mantener un mensaje de hacia finales de este año debería aparecer alguna reducción en la tasa Fed, siempre teniendo en cuenta que estamos en un mundo más volátil, que no solamente los riesgos geopolíticos, más en materia de comercio, hemos visto en los últimos meses los incrementos en los costos de transporte, en el índice de fletes, que se multiplicó por 2,5 en el último año. Es un incremento que parece alto, obviamente comparado con lo que vivimos a la salida de la pandemia y con los problemas entre Rusia y Ucrania, es bastante menor, pero es importante tener en cuenta que es un riesgo que se puede materializar. Y por otra parte, quizá más ya en el segundo semestre debería empezar a observarse o aparecer arriba de la mesa la discusión en torno a cómo pueden afectar las medidas proteccionistas y o fiscales en la agenda política, sobre todo teniendo en cuenta que, por definición, proteccionismo equivale a mayores precios y eso puede agregar un poco de presión a la inflación. Entonces, resumiendo un poco el escenario de tasas, como les comentaba, los datos de inflación dieron una señal de luz en abril. También la perspectiva de que el mercado laboral y la economía en general parece estar un poco también alineándose con esa tendencia desinflacionaria, también es un poco lo que sostiene esta noción de que hacia finales de este año vamos a tener alguna baja de tasas. A la izquierda lo que ven son los cambios en básicamente la creación mensual de empleo. Si bien el dato de mayo fue un poco más alto que el de abril, en el bimestre se nota una desaceleración respecto de los primeros 3 meses del año, que habían también acentuado un poco esa visión de tasas más altas o de mayor restricción monetaria.
y sobre todo también por el hecho de que en mayo, si bien como les comentaba, hubo una creación de empleo un poco mayor a la esperada, la tasa de desempleo se acercó por primera vez a lo que es el umbral neutral o el nivel neutral, después de estar 2 años básicamente en torno al 3,5. Entonces, esto en un contexto en donde la economía de Estados Unidos parece estar creciendo a tasas menores. En el primer trimestre creció a un ritmo anualizado de 1,3%. Entonces, en un contexto en donde el mercado laboral y la actividad económica parece estar enfriándose un poco, en un contexto en donde los datos de inflación parecen estar mostrando una desaceleración respecto de lo que fue el primer trimestre, se está consolidando un escenario en donde hacia fin de año habría 1 o 2 bajas en la tasa de interés. Lo que ven a la izquierda, la interpretación es un poco así. El rojo es la probabilidad de que no haya bajas de tasa de interés de acá a fin de año. El verde más oscurito es la probabilidad implícita en los futuros de que haya una baja de 25 puntos. Y el celeste es la probabilidad de que no existan bajas. Entonces, parece estar configurándose este escenario. Perdón, el celeste es 2 bajas o más, exactamente. Entonces parece estar configurando ese escenario de 1 o 2 bajas, que por supuesto, si lo miramos más en perspectiva y hacia 2025, a pesar de este quizá escenario levemente más optimista, no hay que perder de vista de que los niveles de la tasa de interés en 2025 en niveles elevados, eso en general es malo para las condiciones globales de crecimiento. Ayer el Banco Mundial actualizó sus proyecciones de crecimiento y si bien las elevó levemente al alza, también es cierto que el crecimiento esperado es medio punto porcentual menor al promedio de los últimos 20 años. Entonces, a nivel de crecimiento global y a pesar de los riesgos, el nivel no es excesivamente bueno. Y el colorario un poco de esta perspectiva para las tasas de interés en Estados Unidos es lo que ven a la derecha, en donde la política monetaria en Estados Unidos parece confirmar o parece rezagarse en relación a, sobre todo Europa. Banco Central Europeo ya realizó una baja. El Banco de Inglaterra todavía no redujo la tasa de interés, pero se esperan 3 reducciones de acá a fin de año. Entonces, en este escenario, en donde Estados Unidos bajaría la tasa hacia finales de año entre 25 y 50 puntos, y en donde los bancos centrales en Europa comenzarían este proceso un poco antes, y a un ritmo más pronunciado. El dólar se ha fortalecido en el mundo, fundamentalmente por esto, pero también es cierto que frente a las monedas emergentes, el dólar se ha apreciado. Quizá lo destacable en el contexto de países emergentes es lo que ha ocurrido con Brasil, que ahora vamos a comentar. Naturalmente, no es solo un tema de inundaciones, es un tema, como les decía, de riesgos fiscales, pero el dólar, que ya venía en niveles históricamente altos, o sea, el tipo de cambio real de Estados Unidos ya estaba en niveles altos. En 2024 parece consolidarse esta tendencia en un escenario en donde la política monetaria en Estados Unidos va a converger hacia los niveles de neutralidad más lento que en otras economías avanzadas. Por último, también es cierto que la discusión en torno a los realineamientos políticos en Europa le han agregado cierta volatilidad al euro, y eso en parte explica el deterioro de las monedas avanzadas. El euro obviamente tiene un peso relevante en el índice de monedas avanzadas. Entonces, para resumir el escenario en Estados Unidos, en definitiva, economía tendiendo a crecer a menor ritmo, tasa de inflación a priori mostrando datos un poco más optimistas que en el primer trimestre, y un escenario de reducciones leve de tasa de interés hacia finales de este año, afirmándose que continuaría el año que viene, pero que continuaría todavía en un escenario en niveles todavía históricamente altos y en niveles todavía
contractivos. En China, si recuerdan, en marzo habíamos comentado que la economía estaba desacelerándose, que posiblemente las importaciones habían tocado un piso y comenzarían a recuperarse. Los datos de crecimiento en China en el primer trimestre fueron un poco mejores a los esperados. En ese marco, el crecimiento esperado para 2024 se revisó levemente al alza, pero todavía con importantes desafíos en materia sobre todo en el sector hipotecario y con importaciones que, como les comentaba, se recuperaron, pero en mayo sorprendieron a la baja. Entonces, quizá de lo que podemos extraer de China es un escenario de crecimiento significativamente por debajo de lo que nos tenía acostumbrado, pero en el margen, sobre todo vía exportaciones, la economía parece dar alguna señal de mayor dinamismo este año. Aterrizando un poco en la región, les comentaba que Brasil, y los datos de la economía de Brasil, sostenidos en parte por el dinamismo del consumo y del gasto público, vienen mostrando sistemáticamente lecturas en torno a una tasa de crecimiento anual del 2%. Eso es bajo si uno lo piensa en términos de lo que nos puede arrastrar Brasil a nosotros, pero para lo que venía previéndose no es necesariamente una mala noticia. El colorario de eso es que este mayor gasto público, este mayor consumo ha en cierta medida recalentado un poco el mercado laboral. El Banco Central de Brasil ha reducido la tasa de interés, pero a un menor ritmo del que venía señalizando trimestres atrás. Y, como les decía, la contracara de esto es no solo un deterioro fiscal en 2023, sino una nueva revisión de las metas fiscales para 2024, 2025 y 2026, en donde el nivel al cual el superávit primario necesario para estabilizar la deuda en Brasil recién se alcanzaría en 2028, y incluso no solamente lo que genera incertidumbre es el hecho de que se revisen las metas, sino de que el punto de partida en 2023 y el dato actual es un déficit de 2% primario, y el mercado no está del todo convencido de que sea viable alcanzar un equilibrio fiscal este año, y en ese marco, además agravado por la situación en Río Grande do Sul, el real se ha debilitado mucho, ¿no? Sí, o sea, la consecuencia de esto, a pesar de los datos de crecimiento levemente mejores a lo esperado, a pesar de un banco central reduciendo a priori las tasas de interés un poco más lento de lo que se venía previendo, el deterioro fiscal y la falta de credibilidad en el ancla fiscal hacen que, sobre todo en los últimos 2-3 meses, el real haya sido la moneda que más se ha debilitado en el mundo, y eso, en cierta forma, es un problema para nosotros. A la derecha lo que ven es el tipo de cambio bilateral Uruguay-Brasil. Obviamente que estábamos caros con Brasil no es una novedad, pero de ya un punto de partida relativamente malo, en los últimos meses se ha acumulado un leve deterioro adicional. Esto es abril. En mayo probablemente esto se acentúe por el hecho de que el real hoy en día está en torno al 5.3, 5.4. Entonces, para resumir un poco qué esperar de Brasil, datos de crecimiento levemente positivos, pero todavía en niveles insuficientes para empujarnos a nosotros, y un escenario fiscal incierto que genera un contexto de abaratamiento de Brasil vía tipo de cambio que no suele ser positivo para nosotros. Por último, Argentina,
como les comentaba, el inicio del plan económico del gobierno de Milei estuvo fuertemente anclado en el ajuste fiscal, tampoco es que había mucha alternativa. Quizá lo que se ha visto en los últimos meses es una mayor necesidad de anclar el plan económico en lo fiscal y en la licuación del gasto, por el hecho de que la falta de un acuerdo a nivel político y la falta de reformas más a nivel macro y a nivel de estabilización de la economía han hecho que, o han vuelto necesario el hecho de que si Argentina no muestra buenos resultados fiscales, las expectativas se deterioran. Este resultado fiscal, obviamente, logrado en buena medida a partir de licuar el gasto, porque con tasas de inflación en los niveles de los que tiene Argentina, ajustar el gasto en la práctica es fácil. La gran disyuntiva es si es sostenible, y no solamente por un tema de ingresos, sino porque en definitiva el ajuste ha generado una recesión quizá levemente mayor a la que capaz que unos meses atrás preveíamos. Es cierto que el piso parece haber estado en abril, y en mayo los datos parecen estar mostrando cierto rebote, pero es un rebote desde puntos de partida muy bajos, y sobre todo esto ha generado un dilema en torno a, bueno, por qué vía va a crecer Argentina en ausencia de un acuerdo político. Creo que es complejo eso. Recuerden que está también la falta de acuerdo político dificulta el levantamiento del cepo cambiario. El cepo actúa como herramienta para licuar un poco los pesos que hay en la economía. Argentina bajó las tasas y eso no terminó en un dólar más alto, porque en definitiva el cepo contiene un poco la fuga de pesos hacia el dólar. Pero entonces, con una economía en recesión y sin un acuerdo político, parece ser difícil que Argentina encuentre fuentes de crecimiento en el mediano plazo, y sobre todo de crecimiento sostenido. Y el mercado ha ido leyendo estos dilemas de, bueno, no tengo por dónde crecer, no puedo sacar el cepo, el resultado fiscal es más positivo de lo que se preveía, pero en definitiva parece ser menos sostenible de lo que se preveía. Y esto se tradujo en un incremento en la brecha en el tipo de cambio oficial y el informal. Hoy está en 37%, está lejos todavía de esas brechas en torno al 100% que tuvimos en octubre, noviembre del año pasado, pero en el margen, en primer lugar, es una brecha un poco más alta que la que tuvimos en el verano, y probablemente estos episodios de que hoy se aprueba, mañana no se aprueba, pasado se aprueba, generen cierta volatilidad que permita generar algunas ventanas de consumo o ventanas de turismo, ¿no? A ver, si justo cae si la brecha se amplía justamente en momentos en donde antes de las vacaciones de julio, por poner un ejemplo, en realidad se van a generar como brechas o episodios en donde el turismo emisivo el turismo emisivo de Uruguay pueda volver a consumir. De todas formas, parece sí estar claro que en niveles el tipo de cambio real bilateral con Argentina no debería devolver de forma sostenida a lo que vivimos el año pasado, pero sí, como les decía, es probable que tengamos un poco más de volatilidad en los próximos meses, y en cualquier caso se configura un escenario de tipo de cambio real que obviamente no es ni cerca tan malo como el del año pasado, pero es un tipo de cambio real quizá comparable al de 2019 o al de los finales del gobierno de Macri, en donde esto, junto con una economía creciendo muy poco y con un deterioro en los ingresos de la población, genera que
las perspectivas para el turismo en Uruguay obviamente no sean buenas porque vamos a seguir caros y Argentina va a seguir con sus ingresos afectados. Entonces, resumiendo, ¿cómo nos imaginamos el 2025? Un 2025 con un proceso de revisión de tasas de interés a la baja ya en marcha, obviamente, como les decía, todavía con tasas en niveles históricamente altos, un dólar que se debería mantenerse fuerte en un escenario en donde el resto de los bancos centrales despliegan su política monetaria o reducen la contractividad de la política monetaria un poco más rápido. A ello se le suma también los riesgos geopolíticos que pueden generar episodios de fortalecimiento del dólar. Y una región en donde Brasil no va a ser fuente de malas noticias, pero tampoco va a ser fuente de buenas noticias, porque es difícil ver hoy en día, o es difícil imaginarse un Brasil caro en dólares. Y en Argentina, no voy a decir qué podría pasar el año que viene, porque es como demasiado especulativo, pero en definitiva lo que sí está claro es que el escenario es volátil y es frágil, y eso, si bien ya nos resolvió parte del problema que tuvimos el año pasado, en definitiva no vamos a tener una Argentina incidiéndonos positivamente, porque la economía va a demorar en recuperarse. Entonces, eso es un poco lo que nos imaginamos, y para ver cómo eso pega en Uruguay, los dejo con Alfonso. Gracias, Nicolás. El estribo sobre esto último que decía Nico, porque en definitiva luce un poco confuso el escenario en Argentina, pero y más allá de lo que diga Milei sobre la política y todo lo demás, en el fondo está todo muy condicionado a cómo salga la negociación política, ¿no? Y Milei precisa de la política y de la política tradicional para poder tener un pacto político que lo saque de este lío, porque hoy está en un lío y sin un pacto político el escenario va a ser muy frágil, que es lo que ha pasado estos días con la brecha cambiaria, ¿no? Y más allá de que Milei en público trate como ratas a los diputados, necesita los votos de los diputados y los senadores para tener la ley de bases y para poder tener reformas estructurales que le permitan a Argentina encontrar un rumbo y un rumbo más estable. Eso sería la mejor noticia para Uruguay. La mejor noticia para Uruguay sería que se vote la ley de bases, más allá de que nos guste más o nos guste menos el gobierno de Milei, que Argentina encuentre un rumbo, porque eso nos permitiría un poco más de calma en esta brecha cambiaria y que Argentina tenga un buen 2025. ¿Ah? Pero más allá de eso, el punto general que Nicolás trazaba, creo que bueno, que en general el escenario 2025, sin ser un escenario negativo, no es un mal escenario para Uruguay, no estamos hablando de una crisis ni de un shock negativo, es un escenario tibio en general, ¿no? O sea, es un escenario de tasas altas, que no es un buen escenario para el crecimiento de la economía global. Es un escenario en el que Brasil se ha deteriorado un poco en general como socio comercial, sobre todo por la fragilidad fiscal y los efectos que tiene sobre el tipo de cambio real. Y del lado de Argentina todavía nos cuesta pasar raya, todavía el escenario es un poco frágil y requiere política, ¿no? Requiere un acuerdo político como para que esto evolucione un poco mejor todavía, ¿no? Así que hablemos un poco de cómo nos estamos imaginando Uruguay. Vamos a tocar como cuatro núcleos básicos, cómo estamos viendo el tema de inflación, cómo estamos viendo la situación en términos de crecimiento, la situación en términos de competitividad y rentabilidad y por último los temas fiscales. Bueno, inflación es un capítulo bien importante, hay noticias bastante importantes y hay dos mensajes claves, ¿no? Por un lado, estamos en un momento bastante crítico y abril fue un momento histórico, la inflación alcanzó los valores más bajos desde agosto del 2005, la inflación de abril fue 3,7% interanual, es y va a ser el registro más bajo en prácticamente 20 años. Nosotros, acá tienen nuestras proyecciones puntuales, que nos están dando, como ven, ya, bueno, en mayo ya subió la inflación interanual a 4,1 y para el resto del año un aumento con alguna oscilación, inflación cerrando el año en 5, más allá de que normalmente tenemos algún error en la proyección mensual de alguna décima, todos los agentes de mercado estamos proyectando esta tendencia para el resto del año y el Banco Central también
más o menos con alguna diferencia, pero abril fue el registro más bajo y no vamos a volver a registros tan bajos probablemente en mucho tiempo. Y eso es un ancla importante que tiene consecuencias, esta inflación baja de abril y esta inflación baja promedio del 2024 tiene consecuencias importantes para la dinámica salarial que ahora vamos a ver y tiene consecuencias importantes también, por ejemplo, en términos fiscales que ahora después también vamos a ver. Ese es un primer punto que ahora vamos a profundizar. El otro tema importante es que la inflación parece estar convergiendo a una nueva zona de confort en torno al 6%. Al Banco Central le gustaría incluso llevarla un poco más abajo. El 4,5%, por ejemplo, que es el centro del rango meta. Las señales que el Banco Central está transmitiendo en términos del Copom tal vez no son tan consistentes como para llevarla a ese valor. Ahora vamos a ver por qué decimos esto. Pero la inflación parece estar convergiendo a esta nueva zona de confort, que es el 6%. Ahí están alineadas las expectativas del mercado y ahí parecen estar yendo las señales de política monetaria, incluso también las proyecciones del propio Banco Central a largo plazo. Entonces hablemos un poquito de implicancias de corto plazo de esta inflación baja. La primera implicancia importante es que julio de este año, por primera vez en la historia, vamos a tener masivamente en las negociaciones salariales correctivos negativos de inflación. Y esto no había pasado en forma tan generalizada nunca. En algún sector puntual había pasado, pero no en forma generalizada. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la 10ª ronda de negociación colectiva, cuando se hicieron las pautas, la inflación esperada que sugirió el Ministerio de Trabajo en estas pautas para este año era 7,2%. Cuando se hizo la rendición de cuentas, por ejemplo, también la inflación promedio anual para este año también era relativamente alta, un poco más baja, pero también era más o menos parecido a este valor. Finalmente, nuestra proyección puntual, la de CPA, más o menos alguna décima no podemos cerrar, pero nuestra proyección interanual para junio es 4,7. ¿Ah? Eso quiere decir que el correctivo negativo, para los convenios que incluyen correctivo a los 12 meses, sería menos 2,3. ¿Ah? ¿Qué pasa? No todos los convenios tienen correctivo negativo. Y acá entramos en temas legales, contractuales. Miro a algún abogado que está acá en sala. Depende cómo se hayan negociado y cómo se hayan escrito los convenios. ¿Tá? Y hay básicamente 3 casos distintos acá. Algunos convenios explícitamente dicen habrá correctivos de inflación en más y en menos. Ya tenemos un antecedente que se aplicó, que es el caso de la construcción. Los convenios de la construcción vencen en abril por cómo están negociados. Y el convenio dice explícitamente correctivo de inflación en más y en menos y se aplicó correctivo negativo. Otro caso que es importante para el IPC es el servicio doméstico, ese vence en junio y también dice en más y en menos. ¿Tá? En ese caso, la interpretación del convenio es que habrá correctivo negativo en forma automática. Y este correctivo negativo seguramente va a cuenta del aumento que estaba acordado. Habrá que ver cuándo da el neto. El neto puede dar 0 en alguno de estos casos, ¿no? Otros casos, nosotros hicimos un relevamiento de los convenios, no tenemos todos los convenios, pues son más de 300 mesas, ¿no? Pero el Cuesta Duarte sí había hecho un relevamiento de todos o casi todos los convenios. Ellos estiman que más o menos el 15% de las mesas acordaron convenios que dicen que el correctivo va a ser solamente en más. O sea que solamente hay correctivo de inflación si la inflación superaba el 7,2%. O sea que hay un 15% de los convenios que están afuera porque explícitamente dicen que no va a haber correctivo negativo. Y el resto no tienen un tratamiento explícito. Dicen que habrá un correctivo por la diferencia entre el IPC observado y el IPC efectivo, con lo cual, al no decir explícitamente que hay un correctivo en más y en menos, lo que habrá seguramente, nos imaginamos nosotros, es una negociación en el ámbito bipartito o tripartito que corresponde y ahí aplicarán los antecedentes, etcétera. Va a ser una negociación, suponemos, de las partes y eventualmente tendrá que intervenir el Poder Ejecutivo si es necesario. Pero esto es lo que va a pasar ahora en julio y bueno, es un aviso para los que no estaban atentos al tema, les va a tocar probablemente negociar y depende de qué lado estén del mostrador, si les toca cobrar o si les toca pagar, puede ser una buena o una mala noticia, pero va a venir este tema y es un tema importante. Es un tema también muy importante para la política monetaria, para la inercia de la inflación, porque es un mensaje muy importante. Nosotros estábamos acostumbrados siempre a que
no importaba mucho el tema de la inflación y los correctivos en general eran medios irrelevantes porque siempre la inflación estaba por encima de las pautas y siempre la indexación iba para arriba. Esta es la primera vez que el Banco Central sorprende para bien, por decirlo de alguna forma, y sorprende con una inflación a la baja, con lo cual rompe de alguna forma esta inercia inflacionaria y demuestra que sí se pueden hacer convenios con pautas nominales con inflación baja, por ejemplo, ¿no? Demuestra que puede ser creíble bajar la inflación y trabajar con inflaciones más bajas. Y es un antecedente importante probablemente para la próxima ronda de negociación colectiva en la próxima administración de gobierno. Si el próximo gobierno quiere bajar más la inflación o quiere trabajar para bajar la inflación, acá hay un antecedente importante sobre cómo se puede trabajar en desindexar la inflación. Pero ya adelantamos que la negociación, o por lo menos los ajustes ahora en julio, en algunas mesas pueden tener esta particularidad que puede llevar algún trabajo adicional con respecto a lo que estaba previsto. Con los números que tenemos hoy, con nuestra proyección de inflación para el año que viene, no hay tanta diferencia entre las pautas y la proyección de inflación, o sea que este tema correctivo por ahora no sería un tema para el año que viene, salvo que la inflación siga bajando, ¿tá? Así que acá hay una derivada importante, producto de esta inflación que sorprendió a la baja, ¿tá? Perdón que vengo llegando con el resto de la garganta. El otro tema importante es, decíamos que en nuestra opinión, este 6% parece ser como una especie de una nueva zona de confort. Una nueva zona de confort porque las expectativas de los agentes se van alineando hacia ahí y la señal de política monetaria parece estar validando este número. ¿Por qué decimos esas dos cosas? Acá tenemos graficada la expectativa de inflación. Las tres medidas que estamos siguiendo nosotros son parecidas a las que sigue el Banco Central, de expectativas de inflación a 24 meses. ¿Qué decimos los analistas? En la mediana de la respuesta de los analistas que contestamos la encuesta que hace el Banco Central en la línea verde, que es en general esta que viene por aquí, que había llegado a 5,8 el mes pasado, subió a 6 en el último relevamiento, que dice las curvas de BEPSA, el diferencial entre tasas en pesos y tasas en UI a 2 años, y en rojo o en rosado, que dice la encuesta de empresarios que hace el INE, que es la más rebelde, digamos, la que estaba en 8, porque era la que siempre veía inflación en 8, y cuando ve inflación en 8 proyecta inflación en 8, esa era la que le costaba más bajar, bajó a 7 el año pasado, ahora bajó a 6,50, entonces es como que las expectativas de inflación estas se vienen apilando todas en torno a 6, el promedio de estas medidas da 6,22, la varianza de estas mediciones obviamente se viene achicando porque la distancia que había antes entre estas curvas era bastante grande, ahora estamos hablando de la distancia es entre 6 y 6,50, ¿no? La varianza es bastante más baja, entonces todos estamos convergiendo a un valor entre 6 y 6,5, por eso parece ser como más creíble ese valor de 6, cuando históricamente la inflación estaba más cerca de 8, de hecho me salté hoy, seguramente lo vieron en el gráfico aquí, pero el promedio entre el 2004 y el 2022, esta línea punteada que está por acá, es 7,6%. Todos tenemos en la cabeza ese número de que la inflación en Uruguay era entre 7,5 y 8, y ese era el estándar al que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, por un lado, las expectativas están convergiendo a 6. Por otro lado, el Banco Central, en su última reunión del Copom, perdón, la última no, la anterior, la del 10 de abril, redujo la tasa de política monetaria a 8,5%, en un contexto en el que las expectativas estaban en ese entorno ya convergiendo al 6%, y eso supone que dejó la tasa real en términos de política monetaria en una señal relativamente neutral o, en nuestra opinión, moderadamente expansiva. O sea, en un contexto donde la inflación está en 6 y la tasa está quedando en una zona neutral, la señal que el Banco Central está transmitiendo es que está relativamente confortable con esa inflación del 6. Si el Banco Central estuviera incómodo con esa inflación de 6 y quisiera llevar la inflación a 4,5, debería estar marcando una señal más contractiva. Esto es una tasa más alta del 8,5, porque la tasa real neutral que tiene estimada el Banco Central es 2,4% en términos reales. Entonces, si la inflación esperada, la más baja de las inflaciones esperadas es 6 y la tasa real neutral es 2,4, para que la tasa sea contractiva, la tasa de política monetaria tiene que ser bastante más alta de 8,5. Esa es más o menos la ecuación sencilla. Entonces, el Banco Central
poniendo la tasa en 8,5, está mandando una señal más bien neutral, y por eso entendemos que la señal que se está transmitiendo es que está relativamente confortable con una inflación que converge a 6 y parece haber resignado el objetivo de llevar la inflación a 4,5. Si bien en el comunicado dice que sigue trabajando para llevar la inflación a 4,5, la señal de tasa de interés no parece transmitir eso. Por otro lado, también las proyecciones en el informe de política monetaria muestran una inflación que rebota, que converge hacia valores más cercanos al 6, un aumento de la probabilidad, explícitamente lo dice el IPOM, de que la inflación supere el rango meta en el horizonte de política monetaria. Todo eso nos hace pensar de que el Banco Central también está relativamente, no sé si cómodo, pero de alguna forma está validando también esa inflación que está convergiendo al 6%, que ha sido también un proceso costoso en general, ¿tá? En este contexto el dólar se ha movido bastante. En la última reunión que nos vimos acá en marzo, nosotros decíamos que los riesgos sobre el peso uruguayo se habían ido diluyendo, que no veíamos presiones hacia arriba y que no nos imaginábamos el dólar arriba de 40 en lo que va en el resto de este año. Y bueno, se ha movido bastante el carro en estas semanas. Después de esta última vez que nos vimos, tuvimos también un proceso de intensa apreciación del peso. Fueron semanas complejas con posiblemente algo de carry, algo de entrada de fondos de no residentes. También creo que tenemos que leer la señal del Banco Central y el recorte agresivo de la tasa de interés en ese contexto, también tratando de mandar una señal a estas operaciones de carácter especulativo. El mínimo del dólar acá fue el 27 de marzo, el 2 de abril fue la famosa intervención del presidente de la República adelantando que habría algunas señales de política económica para tratar de salir de este equilibrio un poco complejo. El 10 de abril fue el Copom, donde el Banco Central bajó la tasa a 8,50. Y bueno, hoy estamos más o menos por acá con el dólar todavía abajo de 40, pero subiendo bastante fuerte. Presionado en general estos días, no tanto por las decisiones internas, pero sí por las presiones de afuera, lo que comentaba Nicolás, ¿no? La presión del real estos días está metiendo mucha presión en el mercado de cambio. Y también esta semana los movimientos internacionales, el euro en particular, los resultados de la votación del Parlamento Europeo agregaron algo de volatilidad. ¿Cómo estamos viendo los riesgos hacia adelante? En realidad, probablemente pensamos que estos movimientos de acá son más volatilidad que tendencia. No nos imaginamos que esta tendencia siga hacia adelante. Esto es más ruido de corto plazo, pero hay que monitorearlo. Cosas que hay que tener cuidado y que nos pueden deprimir la cotización del dólar hacia adelante, que venga algún recorte de tasas más agresivo de la Fed. Todavía lo vemos como algo poco probable por todas las cosas que comentó Nicolás hoy, pero es un riesgo a monitorear para adelante. Algún escenario donde se consoliden los grandes proyectos de inversión que están en la vuelta en Uruguay, en particular estos proyectos grandes de hidrógeno, que también todavía tienen varias etapas por cumplir, pero básicamente esto podría querer decir algo así como que Uruguay sigue sobreviviendo con el actual equilibrio macroeconómico que tiene, ¿no? Entonces estas cosas podrían ser bajistas sobre la cotización del dólar. Creemos también que esto todavía faltan algunos pasos por cumplirse y no es algo para el corto plazo. Y cosas que nos podrían hacer también presionar el dólar para arriba, bueno, más recortes inesperados de las tasas del Banco Central. Hay que tener en cuenta que el informe de política monetaria del Banco Central da a entender de que las tasas de política monetaria convergerían a 8% a fin de año. Nosotros hoy no vemos eso como posible, dado lo que ha pasado con las expectativas de inflación en los últimos relevamientos, pero si las expectativas de inflación se siguen acomodando, puede haber algún espacio para recortes adicionales, y si hay recortes inesperados, como fue el último, tal vez pueda haber algún empuje adicional al tipo de cambio. Más ruido en Argentina y en Brasil también nos pueden dar algún empuje adicional, como ha pasado estos días. Y algo más de deterioro en la actividad, en el sector exportador y en las inversiones o en el empleo. Esto también nos puede generar algo de presión cambiaria, como ocurrió de repente en el ciclo en años como el 2017, 2018,
pero no lo vemos como una presión de corto plazo, más bien hacia el año que viene. Ahora después vamos a meternos en el tema y vamos a explicar por qué. Dos preguntas que nos han hecho estos días y que nos parece importante compartir algunas ideas con ustedes, sobre todo porque empiezan a aparecer, una cosa es lo que está pasando ahora y otra cosa es el escenario electoral, las preferencias y algunas ideas que aparecen en los precandidatos, ¿no? Aparecen en algunos programas políticos la idea de dar un paso más, ¿no? Y avanzar un poco más y llevar la inflación a 4,5 o a 3. Y la pregunta es si eso es factible, digamos, se puede realmente, porque obviamente ahora se bajó la inflación a 6, bueno, a 4 hoy, pero a una nueva zona de confort que es 6, y eso no se hizo sin costos. Entonces la pregunta es, ¿se puede dar un paso más y con qué costo? Y la otra pregunta es, bueno, si hay riesgo de que volvamos al 8, por decirlo de alguna forma, para ser claro, ¿no? Entonces, sobre el primer tema, en realidad, sí es, en nuestra opinión, sí es factible y sí sería deseable que Uruguay baje un poco más la inflación y apunte, por ejemplo, al centro del rango meta. Ahora, para hacer eso hay que tener o sea, cuando uno mira los objetivos de los programas de los candidatos de a uno, cada uno de los objetivos solitos suena bien. El problema es cuando uno integra todas las piezas y necesita que esas piezas sean consistentes y calcen bien. Y para que eso funcione bien, los programas tienen que tener consistencia. Y en particular en política económica, esto supone que el programa tiene que ser consistente y para que funcione bien y que se minimicen los costos, tiene que haber consistencia con la política fiscal y con la política salarial. Y para decirlo lo más fácil y claro posible, para que se pueda bajar la inflación minimizando los costos en términos de competitividad o en términos de tipo de cambio real, tiene que haber mucha austeridad fiscal, mucha austeridad salarial y un buen programa de desindexación salarial. Si eso no está arriba de la mesa, la desinflación va a ser poco creíble, ¿tá? Y todos sabemos que cuanto menos creíble es la desinflación, más caro va a ser para el Banco Central dar la batalla, y más caro quiere decir que más va a tener que subir las tasas de interés y es posible que más sea el desalineamiento que se termine pagando en términos de tipo de cambio real, por ejemplo, ¿no? Entonces, el problema es cuando uno encaja esas piezas y tiene que elegir a qué le da prioridad. Ese es el gran desafío para la próxima administración. ¿Le va a dar prioridad a una inflación de 3 y va a estar dispuesto a ser austero en términos fiscales y salariales o en realidad no tanto? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Tal vez sí, pero hay que estar muy fino en la sintonía entre la política fiscal y la política salarial para poder bajar la inflación sin pagar costos elevados en términos de tipo de cambio real. No estamos diciendo que no se pueda, estamos diciendo que hay que elegir, ¿no? Y el otro escenario, la otra pregunta que nos han hecho es si hay riesgos de que esta zona de confort se rompa y que la inflación vuelva al 8, ¿no? Algunos de ustedes que están acá o los que están por Zoom, bueno, tienen que tomar decisiones de inversión, tienen que elegir posicionarse en pesos o en UI, tienen que tomar una decisión de arbitraje y la pregunta es si la inflación de 6 es la que vale de acá a 10 años o es solamente la que vale a un año o a 2, ¿no? Y uno podría pensar hoy, bueno, si ya se pagaron los costos de bajar la inflación a 6, ya estamos en un nuevo equilibrio que en realidad antes estábamos en 8, en un equilibrio en 8, porque nadie está, digamos, la administración anterior capaz que no se estaba dispuesto a pagar los costos de bajar la inflación a 6. Pero ahora que ya se pagaron los costos, ¿por qué volver al 8? Y probablemente la respuesta razonable es que en realidad es esa, ¿no? Ya se pagaron los costos de bajar la inflación, quedémonos en este equilibrio. Ahora, si uno lo mira de una óptica de un equilibrio un poco más general, puede haber riesgos para la inflación por la integralidad, digamos, de los desafíos que puede haber en materia de actividad o en materia fiscal. ¿Por qué decimos esto? Porque bajar la inflación tuvo costos, todos lo tenemos claro, como la política monetaria venía de una fase de baja credibilidad, porque la inflación era 8 y porque los canales de la política monetaria son relativamente débiles. La sorpresa inflacionaria, por ejemplo, tuvo costos en materia fiscal. El MEF tuvo que corregir la meta fiscal para este año, entre otras cosas porque la inflación menor a la esperada hace que la recaudación sea menor a la esperada. Hay un costo fiscal por la sorpresa inflacionaria y también hay costos en materia de competitividad y en tipo de cambio real, que ahora vamos a ver. El tipo de cambio real, el Banco Central lo reconoce, está desalineado. Entonces,
Si esta situación en materia de actividad o de competitividad sigue desalineada, Uruguay puede requerir corregir eso y eso puede terminar generando presión sobre la inflación. Si la próxima administración no encuentra espacios y tiene prioridades fiscales, digamos, de expansión del gasto o requiere de alguna forma recomponer la situación fiscal, puede requerir un equilibrio con mayor inflación. Si uno mira, de nuevo, si uno mira solamente la inflación y la política monetaria, no parece haber ninguna razón para volver a un equilibrio con inflación de 8. Pero puede haber otros equilibrios, la actividad económica o el frente fiscal, que requieran un equilibrio con inflación más alta. Ese es el riesgo para el equilibrio de inflación en 6. Entonces hay que mirar el problema de una óptica, creemos nosotros, un poco más general, y para eso es importante también conocer el resultado electoral y conocer las prioridades de la próxima administración. Entonces hoy es difícil realmente calibrar este riesgo y depende también de los resultados electorales y de las prioridades de la próxima administración. Nos parece sí importante plantearnos la pregunta y plantear cuáles son las palancas, porque al final sobre esta base tenemos que empezar a razonar de cara a octubre y a noviembre, ¿no? Hablemos un poco más de los otros temas que nos van a ayudar también a ir dibujando estas cosas. Como estamos viendo la foto en materia de actividad. La vez pasada dijimos, tuvimos un mal 2023 por la sequía, por el shock de Argentina, pero el 2024 viene con rebote fuerte, con el consumo como gran protagonista, la fuga de Argentina que se va a revertir y con buenos datos de exportaciones. Pese a los problemas de competitividad, las exportaciones van a estar rebotando por la cosecha y porque UPM Paso de los Toros va a estar exportando a capacidad full. Eso seguimos pensando lo mismo, ahora vamos a mostrar un poco más de cómo vienen, ya los datos están mostrando esto. El primer trimestre vino un poco flojo, los datos del IMAE, del estimador mensual de actividad económica, están mostrando un primer trimestre más bien tibio. Nuestras proyecciones trimestrales, acá las mostramos, nunca las mostramos tan abiertas para no sobrecargar la presentación, pero las estamos mostrando abiertas justamente para mostrar que nuestra proyección interanual de 3,4 ya suponía un primer trimestre más bien flojo y estábamos asumiendo que la actividad empezaba a crecer más a partir del segundo trimestre y el año que viene un crecimiento un poco más moderado, ¿tá? Decíamos en marzo, el 2024, el consumo como gran protagonista. ¿Qué estamos viendo hasta ahora? Otro récord de venta de autos, 11% fue el aumento de las ventas de autos en el acumulado enero-mayo, 59.905 unidades vendidas en los últimos 12 meses, es otro récord histórico, ¿tá? Y es un típico resultado de una economía que crece con empleo, con un mercado laboral muy fuerte y con mucha inflación en dólares, ¿no? Los uruguayos, el ingreso en dólares, el PBI en dólares y la percepción de que el ingreso en dólares está subiendo, en general es un escenario favorable para el consumo y sobre todo favorable para el consumo de bienes durables. O sea, está pasando lo que uno se imaginaba que iba a pasar. Y la buena noticia, esto también pasó el año pasado, o sea, en realidad las ventas de autos el año pasado fueron buenas, pero no se veía en los impuestos, ¿no? La recaudación de impuestos estaba cayendo. La buena noticia es que este año sí se está viendo en recaudación de impuestos, o sea que para la caja fiscal esto sí está teniendo buenos resultados. El año pasado, ¿qué nos pasaba? Vendíamos, estaba aumentando mucho el consumo de bienes durables, estaba aumentando mucho el consumo privado en general, pero parte de ese consumo se escapaba hacia Argentina. Entonces parte de la recaudación se escapaba. Este año eso ya está volviendo, ya lo vamos a ver ahora, por ejemplo, en venta de naftas. Lo interesante es que, así como está creciendo la venta de autos en el acumulado enero-abril, el año pasado la recaudación de impuestos al consumo caía 3,6% en términos reales, este año está creciendo casi 5%. La recaudación de IMESI el año pasado caía 7,5%, este año está creciendo 6,6%. El IVA importaciones el año pasado caía 8%, este año está creciendo 4,5%, y el IVA interno el año pasado no crecía, este año está creciendo 4,3%. O sea, el consumo está rebotando. Ya estamos viendo que la fuga de consumo hacia Argentina se está dando vuelta y lo estamos empezando a ver también en la recaudación, ¿tá? Con lo cual, esto también es una ayuda para los números fiscales. Ahora después igual vamos a ver que
pese a este aumento de la recaudación, los números fiscales en el primer trimestre empeoraron, porque el gasto viene creciendo bastante fuerte, ¿tá? Pero la recaudación viene ayudando, impulsada por el consumo. Fíjense lo que pasaba el año pasado a esta altura con la venta de naftas, ¿tá? Venta de naftas, enero-abril del 23 versus enero-abril del 22, caía 1% en Uruguay por el litoral y por la frontera seca que se escapaba por los precios relativos. Todos estos departamentos que están en verde será departamentos donde la venta de nafta aumentaba. Este es el mapa hoy, se dio vuelta, los departamentos del litoral, las ventas de nafta están creciendo 30, 40%, tenemos algún rojito acá en el medio, pero para el total del país las ventas de naftas en el acumulado en el abril están creciendo 5%, la brecha de precios de nafta con Argentina sigue siendo todavía relativamente alta, 30%, pero ya nadie hace éxodo hacia Argentina por una brecha de 30%. Lo que pasa es que el año pasado, en las elecciones de Argentina, por ejemplo, con la brecha cambiaria muy extendida y con los precios de la nafta totalmente subsidiados para ganar las elecciones, el precio de la nafta era 3-1. Era ridículo, ¿no? Y en toda esa distorsión de precios, la fuga de consumo era muy grande. Bueno, todo esto se está normalizando, pese a la incertidumbre política, pese a la ausencia de un plan en Argentina y pese al desorden. Ya estamos en proceso de normalización. La recaudación, veíamos recién un gráfico que decía que la recaudación del IMESI estaba creciendo. La mitad del IMESI prácticamente es mi IMESI vinculado a los combustibles, ¿ah? La recaudación del IMESI combustibles creció 23% en términos reales. El resto del IMESI está cayendo el IMESI del tabaco, está cayendo el IMESI de las aguas y está cayendo todavía el IMESI de los autos porque se recauda con un mes de rezago y en Semana Santa tenemos ahí como un efecto de delay. Va a subir en los próximos registros, pero en el acumulado enero-abril creció 23%. El IMESI de los combustibles recauda 800 millones de dólares, que es un punto del PBI. O sea que es un impuesto bien relevante y esta normalización de los precios relativos con Argentina está dando una mano y está teniendo efectos fiscales ya interesantes. Lo otro que decíamos en marzo, que también se está viendo ya en los números con más claridad, es que las exportaciones también van a estar creciendo, lo cual es raro. Un año con fuerte inflación en dólares, que es un año bien favorable para el consumo. En general, lo que uno espera es que las exportaciones performen mal, ¿no? Es un año problemático para el sector exportador. Pero este año tenemos la reversión del efecto sequía, ¿no? El año pasado, a esta altura, estábamos en sequía, no había cosecha de soja. Este año la cosecha de soja y de cultivo de verano tuvo sus problemas por el exceso de lluvias y salió un poco más tarde, pero igualmente va a ser una cosecha no nula, por decirlo de alguna forma, o mejor que la del año pasado. Y además tenemos a UPM produciendo todo el año a capacidad full, que el año pasado no la tuvimos. Entonces, pese a las dificultades de competitividad que está teniendo el sector exportador, igualmente las exportaciones este año se estima que van a estar creciendo 1.500 millones de dólares las exportaciones de bienes, y ya en el acumulado enero-mayo, por ejemplo, hay un 5% de aumento de las exportaciones de bienes medidas en dólares, y todavía no salió la cosecha de soja, o sea que cuando vayamos a junio, julio, este aumento va a ser más importante. Además, en los últimos meses estamos viendo algún rebote de precios, en algunos precios relevantes para nosotros, que van a ayudar un poquito a compensar también algunos efectos. Está rebotando el precio de la pulpa, la soja tuvo un pequeño rebote por el efecto de las inundaciones en Brasil. De todas formas, fíjense acá nosotros en estos gráficos, la línea punteada muestra la variación de los precios en los últimos 52 semanas, o sea, es en el último año móvil, ¿no? Entonces, la soja el año pasado, no produjimos soja, estábamos en sequía, pero valía $550, llegó a valer $600, no la teníamos, pero valía $600. Este año la tenemos, llegó a valer $450 más o menos, ahí con las inundaciones de Brasil, ahora bajó $420, $430 estos días. El arroz está en general con buenos precios por problemas de oferta global. La carne está pegando un repunte interesante, todavía muy lejos de los $4.800 que tuvimos hace un año, y ni que hablar de los $5.300, $5.000 que tuvimos hace 2 años por ahí en plena pandemia, pero viene con una tendencia de recuperación. O sea que, pese a que el escenario internacional no es muy bueno, en el margen hay algunos precios que están repuntando. De todas formas, cuando uno los mira con distancia, todos los precios están muy por debajo de lo que estuvieron hace 2 años
y además los costos de producción medidos en dólares han aumentado mucho, que es lo que vamos a ver ahora. En cualquier caso, desde el punto de vista más agregado, de nuevo, es un año donde vamos a estar creciendo 3,4%, con un fuerte impulso del consumo privado, rompiendo récords seguramente en categorías como bienes durables, con recomposición de la fuga de consumo hacia Argentina, pese a los problemas y la volatilidad que comentaba Nicolás, y con buenos números de exportación, pese a las dificultades de competitividad que está teniendo el sector exportador. A veces, estos números, digamos, la discusión sobre el atraso cambiario, las dificultades de costo del sector exportador, son difíciles de entender para los que no estamos adentro de los sectores exportadores. Y trajimos acá algunos números para entender, para ponernos 2 minutos en los zapatos de los exportadores y ver un poco cómo es la ecuación de estos sectores con un poco de perspectiva. Acá tenemos algunos datos desagregados y después vamos a ver algunos datos compuestos para entender la ecuación del sector. Esto es lo que ha pasado con los precios de los sectores exportadores agregados. Es un combo de los 5 principales productos de exportación de Uruguay: pulpa, soja, carne, arroz y lácteos. ¿Todo bien? Si uno mira en el acumulado 2022 hasta hoy, este índice cayó 4% en dólares nominales. Si lo tomamos desde el pico del abril del 2022 hasta ahora, la caída es más grande, o sea, tuvo un aumento ahí y después cayó. Desde el pico hasta ahora la caída es 25%, pero hagamos año calendario para que sea más fácil. 2022, 2023 y lo que va del 2024, los precios cayeron desde aquí, lo que está marcado en rojo, hasta ahora 4% en promedio. Algunos sectores más, otros menos. El IPC en dólares, o sea, la inflación en dólares en Uruguay fue 35% en ese periodo. Este es el efecto del atraso cambiario o el efecto del aumento de los costos de producción en dólares. Y si miramos los salarios medidos en dólares, aumentaron 45%. O sea, pagar trabajadores uruguayos en dólares aumentaron 45%. El precio del gasoil en ese periodo aumentó 27%. Obviamente, al final es un periodo caprichoso. Uno puede tomar 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Y al final uno puede tomar el periodo que quiera. Pero estamos solamente mirando lo que está pasando hoy. ¿Tá? Esto es lo que ha pasado en los últimos 2 años y esto es lo que ha estrangulado un poco la ecuación del sector. Si lo queremos mirar con un poco más de perspectiva, podemos usar indicadores un poco más agregados, que es lo que estamos mirando aquí tal vez. Acá, para hacerlos combinados, este gráfico de la izquierda muestra un ratio, que es el ratio entre los precios de exportación y el costo de los salarios en dólares, ¿no? O sea que es como si fuera un ratio de rentabilidad. Lo que yo vendo versus lo que me cuesta un salario en dólares. Es un proxy, es un ratio insumo-producto o producto-insumo, como quieran. ¿Tá? Este ratio cayó 36% desde el 2022 hasta ahora. El precio cayó 4% y los salarios en dólares aumentaron 45%. ¿Tá? O sea que esto mide más o menos la cantidad de producto que hay que vender para contratar una unidad adicional de trabajo. ¿No? Obviamente esto no corrige por productividad, porque en realidad en el medio lo que va pasando es que los sectores van cambiando, las tecnologías van cambiando. Es difícil aumentar la productividad 36% en 2 años, ¿no? Pero en plazos más largos sí eso pasa. Este indicador que hace el Banco Central combina todos los sectores, analiza una función de producción que es más compleja, porque en realidad ningún sector contrata solamente salario para exportar, ¿no? Una función de producción de un sector exportador contrata salario, contrata gasoil, contrata herbicidas. Si no es un agronegocio y si es una industria, tiene una inversión, amortización, contrata energía, contrata trabajadores, contrata servicios. Este índice que hace el Banco Central es un índice que combina todos los sectores de la industria exportadora, analiza toda la función de producción, combina todos los insumos, dólar, gasoil, salarios, energía, amortización de equipos, ajusta por productividad y básicamente lo que concluye este indicador, o lo que podemos concluir de este indicador, son 2 cosas. Si miramos el periodo 2022 hasta ahora, la rentabilidad de la industria exportadora cayó 14% en este periodo. Y el nivel de la industria exportadora hoy es el peor desde el 2016-2017, que es
básicamente por esta metodología del periodo que estamos cubriendo, o sea que estamos en uno de los peores momentos de los últimos 10 años. Este también fue un periodo bastante complejo para el sector exportador. Y estos años también fueron años complejos para la economía uruguaya, años donde la economía uruguaya tuvo una mala ecuación para el sector exportador, donde perdimos dinámica de crecimiento, donde la inversión cayó, donde perdimos 50.000 empleos y la economía quedó trancada creciendo 0,5, 1%, perdimos 50.000 empleos, cayó la tasa de inversión. No estamos diciendo que eso vaya a pasar, sí estamos diciendo que hay como una especie de estrangulación de la ecuación económica del sector productivo, porque los precios vienen en baja, porque los costos de producción vienen para arriba, y eso obviamente dificulta la situación del sector exportador. Si no se recompone la ecuación del sector exportador, el equilibrio hacia el que va el sector rumbo al 2025 o el 2026 probablemente cierra con menos inversión, menos producción y menos empleo. Y posiblemente más endeudamiento mientras tanto, porque en general nadie cierra a la espera de que haya una solución. Entonces, mientras tanto, más endeudamiento, correcto. Ese es un problema que seguramente va a quedar para la próxima administración. Esto pues, de este desequilibrio se sale o con un shock externo que te suba los precios, y uno siempre espera esa buena noticia, o con una solución interna de política. Salir de este equilibrio con una solución de política es una de esas cosas que te puede amenazar la zona de confort del 6% de inflación, ¿no? Por eso la pregunta tenía como dos caras. ¿Se puede bajar la inflación a 3 o 4? Se puede, pero también hay riesgos para la zona de confort. Este es uno de los riesgos. Este es uno de los costos. Es bien interesante la discusión porque cuando uno lo mira en términos históricos, acá hay un problema y es que cuando la política monetaria no tiene credibilidad, porque Uruguay no la tenía, porque nunca se había tomado en serio el tema de inflación, desinflacionar tiene costos, ¿no? Siempre está lo que se llama el ratio de sacrificio, digamos, algún costo hay. Y los canales de política monetaria funcionan en Uruguay, el Banco Central lo tiene bastante documentado. Entonces, vos tenés una política monetaria con poca credibilidad, o la tenía, capaz que hoy tiene más credibilidad. Estoy dispuesto a asumir que hoy tiene más credibilidad. Tenés una economía que funciona con mucha inercia inflacionaria por los salarios. Y tenías un programa de política económica que capaz que no estaba del todo alineado. ¿Qué te pasó? El Banco Central podría haber dicho, bueno, dejo que la inflación vaya a 8 y no hago nada. O el Banco Central dijo, no, es ahora el momento. Y cuando el Banco Central se tiró a cumplir con su mandato y con su compromiso, la política fiscal se estaba recomponiendo después de la pandemia, los salarios y las pasividades estaban subiendo con el salario real y estabas en general con el índice medio de salarios, el salario real de la economía, o llamémosle la política salarial, cumpliendo el compromiso de recuperar el salario real perdido durante la pandemia. Entonces, la política monetaria lo hizo sola, desincronizada de la política salarial y la política fiscal. Eso no quiere decir que lo hizo de espalda y que lo hizo sin apoyo político del gobierno. Lo hizo con apoyo político, pero no lo hizo coordinadamente. Entonces, el resultado es de libro de texto, es desalineamiento cambiario. Esa es nuestra opinión y ese es el costo que terminas pagando. Ahora, creo también que si vos querés dar el próximo paso, vos hoy tenés más credibilidad y tenés la oportunidad de desindexar salarios porque ya tuviste una experiencia exitosa. Para que funcione de otra forma, tenés que hacerlo en un marco mucho más consistente en términos de política, porque si no el costo puede ser alto. Y tenés me parece otro desafío importante que lo discutíamos otro día con el equipo, es que tu punto de partida es complicado. O sea, si vos querés dar una batalla adicional para torcer la inflación y llevarla a 4,5, primero creo que tenés que arreglar esto, ¿no? Porque si no, el punto de partida es complejo, ¿no? Comentarios finales sobre unos temas fiscales. Decíamos recién, la economía viene recuperándose bien, con el consumo como protagonista y con la buena noticia de que la recaudación fiscal
está respondiendo y está revirtiendo las caídas que teníamos el año pasado. Y eso es una muy buena cosa. Pese a que la recaudación fiscal pegó la vuelta y está creciendo mucho por los impuestos vinculados al consumo, el resultado fiscal viene empeorando. El gobierno había hecho un esfuerzo muy grande por mejorar el resultado fiscal hacia el cierre del año pasado y por cumplir las metas, y en este primer trimestre tuvimos una leve reversión. Obviamente, si la recaudación está creciendo, quiere decir que los ingresos están creciendo, y si el resultado fiscal empeoró, es de perogrullo que eso pasó porque los gastos están creciendo más, ¿no? Es aritmética, no es muy complejo. El Kelo se ríe, me mira acá y se ríe, pero bueno, es lo que pasó. Y si quieren se los muestro gráficamente. ¿Qué está pasando en el acumulado enero-abril? Los ingresos del gobierno central, BPS, cuando uno los mira en forma agregada, crecieron 3,6% en términos reales, que es un buen número. El BPS, sin los cincuentones, viene mostrando buenas cifras de crecimiento. El gobierno central, en parte por la DGI, o sobre todo por la DGI, también viene con buenas cifras de crecimiento. Pero los gastos primarios vienen creciendo al 5,5% en términos reales en el primer trimestre. Las inversiones, que se habían ajustado mucho al cierre del año en el primer trimestre, saltaron como resorte, están creciendo 15,3% en términos interanuales. Las pasividades y las remuneraciones, que están muy atadas digamos, que ya se ajustaron, además estas se ajustaron en enero y ya están, ¿no? O sea, esto está dado y son exógenas prácticamente, están creciendo al 5 y al 6% en términos reales. Estas partidas ya digamos, son muy exógenos y son muy fuertes, estas prácticamente no se tocan y no se van a corregir. Las inversiones son mucho más discrecionales y cuando uno las mira en periodos cortos, como estamos mirando ahora, enero-abril, puede haber una transferencia muy grande de algún ministerio que de repente hace que en el acumulado crezca mucho y después pasan los meses y eso se va licuando, ¿no? Pero en realidad pasividades y remuneraciones sabemos que van a crecer bastante este año porque ya está el dato, el ajuste se dio en enero y es el que es, ¿no? Entonces, el punto acá es que la economía viene creciendo, la recaudación viene performando bien, pero la presión del gasto, por gastos exógenos y por la dinámica probablemente del año electoral, viene siendo bastante fuerte. Hay muchas de estas partidas que están creciendo al 6, al 5, que es por encima del tope que está determinado en la regla fiscal. El pilar 2 de la regla fiscal establece que los gastos no pueden crecer más del 2,8%, que es el estimado de crecimiento potencial. Ahora se corrigió a la baja, pero el tope que rige para este año es 2,8%. Entonces, va a ser un año duro para el cumplimiento de la regla fiscal. Esto el gobierno lo había admitido. El informe que hicimos en el Consejo Fiscal, que yo integro, también lo habíamos puesto como un desafío para este año. Hace el jueves pasado, el jueves anterior, fue etapa de búsqueda, Consejo de Ministros, el presidente pidiéndole a los ministros que no pidan más presupuesto, que el presupuesto que se asignó y que ejecuten lo que está asignado, que es la plata que hay y que no hay más plata, ¿no? Que trabajen en la ejecución, pero que el presupuesto que hay es el que hay que ejecutar. O sea que hay una restricción que está arriba de la mesa y los números fiscales van a estar bastante ajustadas, ¿tá? Básicamente la situación que nos imaginamos, y ya yendo al rumbo al 2025, es que el punto de partida del 2024 es un poco peor al esperado. El gobierno corrigió el resultado fiscal estructural del 2023 a 2,9%, el cierre preliminar había sido 2,7%, pero luego el Banco Central reestimó el PBI para atrás, algo que normalmente el Banco Central hace, pero esta vez lo corrigió más de lo normal y corrigió el PBI a la baja. Entonces, cuando uno gastó y ya gastó, y la plata que se gastó es la que se gastó, pero te bajan el denominador, tu déficit es 2 décimas más grande. Entonces, el punto de partida del 2023, en vez de ser 2,7, es 2,9. La meta fiscal que se había fijado, que fijó el Ministerio de Economía y Finanzas en febrero, fue 2,9, que ya es una meta fiscal que se había empeorado respecto a la meta fiscal que se había fijado en la rendición de cuentas de julio y en la rendición de cuentas de julio del año pasado. O sea, el gobierno, cuando hizo el presupuesto, había fijado una meta fiscal estructural para el 2024 de 2,5.
En la rendición de cuentas del 2021, o sea, en el año 2022, cuando rindió cuentas sobre el 2021, fijó una meta de resultado fiscal estructural de 2,3. Este resultado de 2,3, que se había fijado en el 2022 para el 2024, se parece bastante a un déficit fiscal que asegura una trayectoria sostenible de la deuda de largo plazo, independientemente de las oscilaciones del tipo de cambio real. El problema es que después de eso hubo algunas decisiones de alivio tributario, el shock de Argentina nos afectó, perdimos impuestos, la baja de la inflación también tuvo su efecto fiscal, entonces se han ido deteriorando un poco las metas y en definitiva el resultado fiscal con el cual vamos a cerrar el 2024 en términos estructurales va a ser algo más parecido al 2,93% que al 2,3% que el gobierno había planificado hace 2 años, ¿no? Y eso quiere decir, en definitiva, en buen romance, que este déficit fiscal estructural cercano al 3 todavía es insuficiente para que Uruguay asegure una trayectoria sostenible de la deuda. Eso no quiere decir que Uruguay va a tener problemas fiscales, porque al final los mercados mandan, ¿no? Y si uno se da vuelta, Uruguay tiene la mejor calificación crediticia de la historia y tiene el spread soberano más bajo de la historia. Lo que sí quiere decir es que el gobierno que venga no va a tener mucha holgura fiscal. Tiene tiempo porque tiene spread bajos y tiene buena calificación crediticia. Tiene tiempo para hacer un plan de ajustes moderados, para hacer un plan de convergencia muy lenta, pero tiene que hacer un plan de mejora sostenida del resultado fiscal. Esa es una restricción. Y entonces también es una restricción para bajar la inflación. O sea, si hay que hacer un plan de mejora sostenida del resultado fiscal, bajar la inflación cuesta plata, porque implica renuncia fiscal. ¿No? Entonces, ¿cómo haces para bajar la inflación a 3%, mejorar el resultado fiscal y solucionar el problema de la competitividad? Todo al mismo tiempo. Ese es el puzzle que hay que encajar, ¿no? Y eso es lo que va a empezar a ser desafiante rumbo al 2025. Hoy, en campaña, obviamente, cuando uno mira los programas con los objetivos de uno, obviamente los candidatos tienen una visión y quieren plantar una visión, una ilusión que está bien, es el juego de la campaña. Después tocará el momento de armar el programa y después tocará el momento de gobernar y estas piezas van a tener que encajar y como siempre en política habrá que elegir cuál es la prioridad y qué cosas se resignan y habrá que armar coaliciones adentro de los partidos o fuera de los partidos y algunos de estos objetivos irán quedando por el camino, pero sí es importante entender cómo encajan las piezas y hoy lo que tratamos de hacer es mostrarles cómo vemos nosotros que tienen que encajar estas piezas, cuáles son restricciones. Después los gobiernos o el gobierno que le toque gobernar tendrá que elegir cuáles son las prioridades y cuáles son las restricciones, qué piedra le aprieta más y dónde pone las energías, ¿tá? Así que bueno, para no estirarla mucho más, acá les dejamos las reflexiones, pero básicamente, resumiendo lo que decíamos recién, un año bastante particular para Uruguay, una inflación que va a ser un año histórico para la inflación rompió mínimos históricos, por primera vez en la historia vamos a tener correctivos negativos de inflación, eso nos va a sacudir un poco el julio, en algunos convenios debería ser un trámite, porque está explícitamente previsto que hay correctivos en más y en menos, por ejemplo, trabajo doméstico. En otros debería ser un trámite porque está explícitamente previsto que no va a haber correctivos negativos y en otro va a haber que sentarse a trabajar. Así que es un tema para preverlo porque muchos de nosotros, muchos de ustedes seguramente están en este momento revisando sus convenios y viendo que les toca. Cualquier cosa, si necesitan ayuda nos avisan y lo miramos juntos, pero hay que leerlo, no hay magia. Seguimos pensando que en general no va a ser un año demasiado movido para el dólar en Uruguay. Hay un poco más de volatilidad de la que teníamos prevista en marzo. Los ruidos que vienen de Brasil, que comentaba Nicolás, también más ruidos de Europa por las volatilidades políticas que genera el escenario electoral. Y también nos preocupa un poquito más el escenario político en Argentina. En marzo habíamos advertido que el proceso político iba a condicionar la estabilidad y la fragilidad del equilibrio macroeconómico. Y bueno, lamentablemente el famoso pacto de mayo, del 25 de mayo, no llegamos.
pasó el 25 de mayo, no hubo pacto y se empezó a ver en términos de fragilidad. Vamos a ver si el pacto del 12 de junio funciona o no. Si funcionara, esto nos podría traer un poco de más, pero ahí puede haber un poco más de ruido. Seguimos pensando un año con un crecimiento bueno para Uruguay, con mucho impulso del consumo. La noticia buena es que lo estamos viendo en recaudación, eso es una muy buena cosa. Y el impacto de la recaudación está siendo fuerte. Los números para este año nos muestran ya que el consumo está siendo protagonista del crecimiento. También los números de exportación, como nos imaginábamos, están siendo buenos pese a los problemas de competitividad que tiene el sector exportador. La otra noticia buena es que los números fiscales están respondiendo al escenario de consumo, pero del otro lado, abajo de la línea, los gastos crecen más que la recaudación y por ahora lo que estamos viendo en el primer trimestre con algo de preocupación es que el resultado fiscal se deteriora. De nuevo, cuidado porque hay algunas partidas como las inversiones que pueden ser volátiles, pero si sacamos las inversiones de arriba de la mesa, las partidas duras como remuneraciones, salarios y transferencias que representan más de la mitad del gasto del sector público, del gobierno central y BPS, están creciendo mucho y por encima del tope de la regla fiscal, con lo cual este año va a ser un año muy finito para el cumplimiento de la regla fiscal y nos deja algún desafío planteado para la próxima administración. Sin apuro, porque la calificación y el spread que tenemos nos da tiempo para armar un plan ordenado, pero también hay desafíos planteados en términos fiscales. Así que así vemos el panorama rumbo al 2025 y seguramente nos volvemos a ver en septiembre, probablemente con la invitación de algún colega amigo politólogo para evaluar un poquito más el escenario, cómo queda trazado el escenario político de cara a octubre, ¿no? No sé, primero si hay alguna pregunta acá en el auditorio y no sé, Gaby, si hay alguna pregunta. ¿Mandaste? ¿Alguna pregunta por acá? Ya que los que están por acá. Allá hay una pregunta de Ramírez en el fondo. La incidencia del tema era... Hola. Sí. Primero que nada, felicitaciones, muchas gracias por la invitación. La incidencia de las guerras, ¿no?, que siguen estando, es un gran signo de interrogación todavía. Sí, son, obviamente, desde el punto de vista económico, son eventos que agregan mucha volatilidad y mucha incertidumbre. Hay algunas cosas que nos tienen un poco desnorteados, para ser sinceros, ¿no? Uno, por ejemplo, en la zona del mundo en la que está el conflicto hoy, lo primero que uno esperaría es un aumento fuerte del precio del petróleo y lo que estamos viendo es todo lo contrario, ¿no? Si esto tiene alguna derivada de repente un poco más compleja geopolítica que tal vez nos cuesta leer hoy, pero este viraje, por ejemplo, de Europa hacia una derecha más dura es un tema que los mercados estos días están mirando con un poco más de preocupación. Y también uno empieza a imaginarse, ya rumbo al 2025, aprovechando el título de la charla, cómo queda configurado el mundo, el escenario global, con un posible escenario de Trump presidente apoyando a Putin en la guerra con Ucrania y Ucrania en el medio, con Europa hacia la derecha y Putin con Rusia del otro lado. Es un escenario también complejo que empieza a preocuparnos de cara al año que viene. No tenemos mucha claridad por ahora, pero sí es claramente una señal de incertidumbre. Nicolás decía, por ejemplo, que uno de los temas que está arriba de la mesa en la evaluación económica hoy es, bueno, más que la evaluación económica, un dato concreto es si está aumentando, por ejemplo, el costo de los fletes, que casi se ha triplicado por todos los problemas ahí en la zona mediterránea y toda esa zona que es una zona logística muy importante. El conflicto de los últimos meses con los hutíes y toda esa zona ha hecho que cambien las rutas de los fletes y rutas más largas implica fletes más largos y costos logísticos más caros. Por eso el índice de costo de flete se ha multiplicado por 2 o por 3 según las rutas. Claro, en la crisis logística de la pandemia
el costo logístico se multiplicó por 10. Los fletes que valían $1.000 pasaron a valer 10.000 y eso fue una locura. Entonces, ahora que se multiplique por 3 no nos duele tanto, pero eso es presión inflacionaria. Pero este escenario más extremo, en definitiva, y más proteccionista, tampoco es un escenario bueno para un país como nosotros, que en el fondo prefiere el libre comercio y vive del libre comercio, ¿no? Otra pregunta que nos llega por acá es que creo que refiere al último comentario que hacíamos nosotros. Dice, el próximo gobierno tiene tiempo para hacer mejor el resultado fiscal con aval de los mercados, siempre y cuando nos salga positivo el referéndum de la seguridad social. ¿Correcto? Bueno, sí, totalmente correcto. Digamos, si sale positivo el referéndum de la seguridad social, no hay tiempo ni para hacer las reformas ni para nada, ¿no? Más bien, no sé, los números que estamos manejando nosotros, por lo pronto, son los números que presentó Saldain y los números que hizo el Observatorio de Seguridad Social de CIMBE, que muestran que el efecto fiscal de largo plazo de la reforma son del orden de 8 a 10 puntos del producto, ¿no? Entonces, la transición es mucho menor, porque en realidad con la confiscación de los ahorros de las AFAPs se financia la transición y no es tan costosa, pero o sea, el efecto fiscal en el año 1, 2, 3, 4 y 5 es, pongamos que es nulo, pero después que se acaba la plata de las AFAPs empieza a ser más importante. Entonces, el nuevo gobierno... Bueno, imagínate que la justicia demora y no hay sentencia. Acá Gabriel me dice cuando caiga la sentencia de los casos. Entonces materializan el día 1, ¿no? O sea, cuando ya hay que términos fiscales, el dólar se dispara. Bueno, el punto de lo que dice Nicolás acá, que para los que están por Zoom, los efectos van a ser inmediatos porque el mercado anticipa. Imaginemos, ¿no?, que el déficit fiscal no aumenta, pero que el gobierno tiene que salir el primer mes a emitir para financiar la deuda. ¿Quién le va a prestar a Uruguay a 10 años? Sabiendo que el déficit va a ser 8 puntos del producto. Entonces, ese gobierno o en algún momento va a tener que aumentar los impuestos. Esa es la discusión que va a estar en la campaña, ¿no? Y esa creo que es la estrategia obvia del oficialismo. Es, bueno, si va a haber reforma de la seguridad social, entonces díganme qué impuestos se van a subir para financiar un déficit de 8 puntos del producto. Porque si usted va a salir a emitir deuda, nadie le va a prestar, porque usted va a tener un déficit de 8 puntos del producto, salvo que suba los impuestos. Y si usted sube los impuestos, vamos a tener problemas de crecimiento, o le va a tener que decir a la gente que el IVA va a ser 35%, por ejemplo, o va a tener que subir el IRPF o lo que sea. Entonces, esa es la discusión que va a estar en la campaña, y obviamente es una discusión que a nadie, que el Frente Amplio no le conviene, ¿no? O sea, pero bueno, esa es una discusión, por eso es incómoda la discusión, políticamente para campaña es una discusión muy incómoda la discusión sobre la seguridad social, y yo supongo que para el Frente Amplio va a ser difícil postergar, tomar una postura hasta octubre, ¿no? O sea, ahora en las internas tal vez no le quedaba otra, pero va a ser difícil la libertad de acción hasta octubre, me da la impresión, pero bueno. Sí, Gabriel. Sí. Alfonso, tú nos comentabas del sector transable, sobre todo los commodities de nuestras exportaciones, que este año estabas viendo, después de un año malísimo, el año pasado con la seca, estabas viendo algunos repuntes de precios en algunos de los rubros, no por ejemplo en el de soja, pero sí veías un cambio de ecuación. Se oye bastante que hay muchos problemas en cuanto a levantar las cosechas por las inundaciones, que las máquinas no entran, que hay un rezago importante. Y en materia climatológica para los próximos años, si bien, por supuesto, eso es una incógnita y no sabemos qué es lo que realmente va a terminar pasando, se está previendo 2 o 3 años de Niña, nuevamente un cambio de ciclo hacia 2 o 3 años secos. ¿Cuánto te parece que puede impactar si se materializan estos riesgos en materia de inflación como elemento de modificación de la situación del sector transable? A ver, efectivamente hubo dificultades de levantamiento de la cosecha de soja que tuvo efecto sobre... No terminó todavía la cosecha de soja, va quedando una cola final ahí. Finalmente,
lo que pintaba como una cosecha muy buena, no sé si la mejor de la historia, pero capaz que una de las mejores de la historia en términos de rendimiento, no va a ser tal cosa, porque al final lo que era el momento óptimo para entrar a cosechar se dilató un poco. Es distinta la realidad por zona, ¿no? Entiendo que en la zona núcleo los problemas de suelo fueron menores y al final la mayor parte de la soja está ahí. El secado, Bueno, por un los lado, costos del secado son parejos para todos, o sea que la rentabilidad, eso te afecta a la rentabilidad. eso te afecta y además que se están retrasando las próximas cosechas. O sea, va a tener un impacto ya. El que no hayas levantado la soja, todavía a la fecha en que estamos, significa que esto ya te está comprometiendo las próximas cosechas. Ahí voy. Siembras, digo. Hay una parte del país que no es la zona núcleo, pero que es una parte importante, igual, que tuvo problemas para levantar en el momento óptimo y eso te afecta el rendimiento del grano y algo la calidad. Todos en general cosecharon la soja más húmeda y van a estar asumiendo costos de secado, con lo cual te afecta la rentabilidad. Y todos también están, algunos más, otros menos, teniendo algo de problemas de piso para la siembra de los cultivos de invierno, con lo cual es posible que el área sembrada de trigo, cebada y cultivo de invierno sea un poco menor de la esperada. Y al final eso, el agricultor mira el negocio completo, el año redondo, y eso te hace que el año no cierre como uno de repente podía pensar. Creo que el agricultor todavía no especula tanto sobre el riesgo niña el año que viene o algo, es más, va tomando la decisión más en el corto plazo. Sabe que hoy capaz que no puede sembrar el trigo porque no tiene piso y el año que viene vendrá. Inflación para nosotros no tiene mucho efecto, o sea, si efectivamente tenemos muchos años niña, habrá que ver cuánto afecta el área sembrada en Argentina, Brasil, Paraguay y cuánto te afecta el balance global en Brasil, pero en definitiva que suba la soja para la inflación de Uruguay es un hecho absolutamente irrelevante, ¿no? Lo relevante, por ejemplo, es que con la lluvia que tuvimos en los últimos meses, tuvimos poca oferta de verduras el último mes, subió mucho el precio de las verduras, bajó el precio de la fruta y el dato de inflación de mayo fue un poco más alto de lo esperado por el efecto verduras, pero no por soja, ¿no? Mi pregunta iba más a cómo veías al gobierno utilizando la palanca de la inflación para mejorar o no la competitividad del sector. No te entendí. Si veías al gobierno utilizando en los platillos de Vergara, digamos, la inflación a través de modificar en el Copom o lo que fuera, para tratar de ayudar al sector exportador. No lo vemos por ahora como una palanca, no vemos un cambio de preferencias en ese sentido por ahora. Creo que me parece más, Gabriel, que en todo caso es un tema para, como lo estamos viendo nosotros, que la próxima administración, en función de sus prioridades y las restricciones que hoy tratamos de poner arriba de la mesa, tendrá que barajar y dar de nuevo eventualmente, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, los liberamos, que ya estamos algunos minutitos pasados. Disculpa que nos extendimos algún minutito. Esperamos que les haya resultado de interés y de utilidad. Y bueno, nos vemos por allá por agosto, septiembre, ya con el panorama electoral un poco más licuado, con menos candidatos arriba de la mesa, que hoy son muchos. Y probablemente invitaremos a algún analista político amigo para ayudarlos a trazar un panorama más ordenado de cara al panorama de octubre, ¿no? Muchas gracias.